¿Mezcla rica o mezcla pobre? He ahí la cuestión. Bueno, queridos amigos del canal del garaje de José Manuel H, voy a hacer un vídeo hoy en el que vamos a ilustrar un poco la diferencia entre la mezcla rica, la mezcla pobre, ventajas e inconvenientes en ambos casos, cómo diagnosticarlas o detectarlas y definitivamente cómo carburar adecuadamente la moto. Estamos con el ejemplo de los carburadores de una Kawasaki ZZR 1100 del año 92, modelo C, y en este caso, la mezcla se puede regular a través de los tornillos de riqueza o los pilot screw. En este caso están un poco ocultos, ya lo he desmontado porque aquí en esta moto lleva refrigeración en los carburadores, ¿vale? Entonces la cuba del carburador por aquí se va refrigerando y aquí teníamos unos canutitos, o sea, unos manguitos que los he soltado para poder acceder, porque si no, veis, queda justo el pilot screw, ¿vale? O el tornillo de riqueza queda justo debajo del manguito y no se puede acceder a ella. En este caso, veis, el tornillo de riqueza o pilot screw es este de aquí, está aquí. En este carburador está aquí, aquí y aquí. Y tenemos 4, ¿vale? El primer parámetro que tenemos que tener en cuenta para hacer una primera carburación o aproximación a la mezcla adecuada entre porciones de aire y porciones de gasolina en la mezcla aire-gasolina para la combustión de la moto es la indicación que nos marque el manual de taller. El manual de taller para la ZZR 1100 del modelo D, que es a partir del 94, es el manual de taller que tengo, no tengo el de la C, marca que tiene que estar a 2 vueltas hacia afuera los tornillos de riqueza. Es decir, que para ponerlos a 2 vueltas hacia afuera, primero lo tenemos que apretar en el sentido de las agujas del reloj, el tiempo siempre aprieta, ¿vale? Apretamos hasta que haga tope, pero sin hacer fuerza. Apretamos este tornillo de aquí, ¿vale? El tornillo de riqueza. Vamos girando de media vuelta en media vuelta, contando, ¿vale? Y lo apretamos hasta que haga tope, sin hacer fuerza, insisto. Y luego tenemos que desapretarlo 2 vueltas, media vuelta, otra media vuelta, y así hasta 4 medias vueltas que nos hacen 2 vueltas. Y así en todos. Ahí tendríamos la primera aproximación de la regulación aire-gasolina adecuado según el manual de taller. Yo he contado las vueltas que tenía este carburador al desmontarlo, suponiendo que estaba bien hecha esta mezcla previamente a su desmontaje, y en todos ellos, en los 4, estaban a 2 vueltas y media. De momento, como estaban a 2 vueltas y media y la moto ha ido bien y ha pasado ITVs, lo voy a volver a dejar a 2 vueltas y media. Porque esto no es una ciencia exacta, depende de varios factores. Pero vamos, un factor que interviene mucho es la altura, por lo tanto la presión barométrica en la que nos encontremos. Yo vivo a 1200 metros de altitud, en la parte de la Sierra de Madrid, y bueno, pues la regulación no tiene por qué ser igual, pero la moto la he comprado en Murcia y ahí sí que la he comprado en la manga del Mar Menor, estaba la moto a la altura del nivel del mar. Entonces bueno, tendré que ir aproximando. Pero bueno, esto sería la primera aproximación de la carburación, ¿vale? Saber cuántas vueltas al tornillo de riqueza hay que darle respecto del tope máximo. Y para ello nos guiamos del manual de taller. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que igual necesitamos la mezcla un poco pobre, que significaría pobre que tenga un poquito más de porciones de aire que de gasolina respecto de la teórica, que es la esquetiométrica. La esquetiométrica nos dice que tiene que haber 14,7 porciones de aire por cada porción de gasolina. Esa es la esquetiométrica. Una mezcla pobre sería que tiene, en vez de 14,7, algo más de 14,7 porciones de aire frente a una de gasolina. Pobre porque es pobre de gasolina, ¿vale? Pobre de combustible. Y una mezcla rica significaría que tenemos algo menos de esas porciones de los 14,7 de aire. En vez de tener 14,7 tendríamos menos de 14,7 porciones de aire frente a una porción de gasolina. Y eso es el factor lambda. Un factor lambda mayor a 1 sería una mezcla. Decía que un factor lambda menor que 1 sería una mezcla rica, porque tenemos menos de 14,7 porciones de aire frente a gasolina. Y una mezcla pobre tendría un factor lambda mayor a 1, ¿vale? Es decir, que tiene respecto de la proporción esquetiométrica,
que es 14,7,1, o sea, 14,7 porciones de aire frente a 1 de combustible, tendría más de 14,7 porciones de aire. Esta sería una mezcla pobre en gasolina o rica en gasolina, factor lambda, ¿de acuerdo? Una vez que sabemos exactamente qué significa una mezcla rica o una mezcla pobre, ¿cómo podemos identificar una mezcla rica o una mezcla pobre? Lo podemos identificar por los síntomas que nos está marcando la moto, ¿vale? Por ejemplo, en una mezcla pobre, es decir, un factor lambda menor de 1, 0,95, 0,90, los síntomas que nos darían, por ejemplo, sería que al dar un golpe de gas, al dar un golpe de gas, se comprueba cómo el motor no cae bien de vueltas, haría no cae bien de vueltas, le cuesta caer de vueltas, ¿vale? Otro de los síntomas es que el régimen de ralentí se muestra inestable, o en ralentí la moto tiende a acelerarse sola. Eso sería también otro síntoma de mezcla pobre. Otra manera que tenemos también de identificar la mezcla pobre es que el tornillo de ajuste del ralentí, es decir, se muestra muy sensible, es decir, con muy poquito que lo movamos, o baja rápidamente el ralentí o sube rápidamente el ralentí, ¿vale? Es muy sensible a los ajustes, ¿vale? Y otro de los síntomas que podemos, de los que podemos servirnos para diagnosticar que tenemos la mezcla pobre, es que al sacar la bujía de su alojamiento saldrá un poquito blanca o muy clara, ¿vale? Todos estos serían síntomas de una mezcla pobre. ¿Qué consecuencias tiene para el motor una mezcla pobre? Bueno, pues a priori es malo para el motor, un poco malo. Estamos hablando todo de pequeño, o sea, de matices y sutilezas. Es decir, para la vida útil del motor es mejor que sea mezcla un poquito tendiendo a rica que un poquito tendiendo a pobre, ¿vale? ¿Por qué es algo malo para el motor? Pues porque aumenta la temperatura del motor, ¿vale? Con una mezcla pobre lo que hacemos es tender a que el motor se caliente más. ¿Qué ventaja tendría en cambio una mezcla pobre? Es que se consume menos combustible. Por eso ahora las motos, para cumplir normativas y tal, todas tienden a tener una mezcla un poco pobre o seca, ¿vale? O sea, una mezcla pobre también se entiende como mezcla seca, una mezcla rica también se entiende como una mezcla gorda, gruesa, ¿vale? La moto va gorda, es que tiene la mezcla rica, la moto va seca, es que tiene la mezcla pobre, ¿vale? Por ejemplo, si aumentamos en torno a un 5% el aire de la mezcla esquetiométrica, estamos consiguiendo en ese 5% justo la máxima capacidad del menor consumo posible. Ahí sería el límite del menor consumo posible de la moto, es con un 5% de aire extra frente a los 14,7 porciones de aire frente a la porción de gasolina, ¿vale? Pero claro, este exceso, si es mayor de ese 5%, perjudica a la combustión e incluso puede llegar a producir detonaciones en los pistones, ¿vale? También con una mezcla pobre reducimos un poco la potencia del motor, ¿vale? Conclusión: la parte mejor que tiene la mezcla seca o la mezcla pobre es reducción del consumo de combustible. En cambio, frente a la mezcla pobre, la mezcla rica, es decir, insisto que la proporción del aire frente a la gasolina, de la relación esquetiométrica 14,7 aire, 1 de gasolina, tiende a disminuir el aire. Es decir, hay más gasolina en esa mezcla que en la proporción esquetiométrica. ¿Qué síntomas podemos detectar en la moto cuando tiene una mezcla rica? Vale, pues que, por ejemplo, se puede parar de golpe el motor al desacelerar, ¿vale? Es decir, cae muy rápido de vueltas. Tú desaceleras y caes rapidísimo de vueltas, ¿vale? Y frente a la mezcla pobre, que ya hemos dicho que le cuesta caer de vueltas. En la mezcla rica cae muy rápido de vueltas. El régimen de ralentí se vuelve muy perezoso, es decir, que hay que darle muchas vueltas en un sentido o en el otro sentido para incrementar las revoluciones por minutos en régimen de ralentí o para disminuir. Hay que darle muchas vueltas.
al contrario de lo que habíamos dicho en la mezcla pobre, que con muy poquitas vueltas que diésemos, enseguida se notaba o el aumento o la disminución de las revoluciones por minuto. Otro de los síntomas que podemos, o de los elementos que podemos servirnos para detectar que la mezcla es rica, es que al sacar la bujía, esta bujía sale con carbonilla. Siempre la combustión, cuando hay exceso de combustible, tiende a que haya carbonilla en la combustión, ¿vale? La carbonilla se produce por exceso de combustible en la mezcla. Otro de los síntomas que podemos ver es que la moto no estira lo suficiente, que es una conducción con reacciones lentas y que incluso puede llegar hasta echar humo blanco por el silencioso. Esos serían los síntomas, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene para el motor una mezcla rica? Bueno, pues la consecuencia más positiva es que una mezcla tendiendo un poquito a ser rica lo que hace es alargar la vida útil del motor. ¿Por qué? Porque baja la temperatura del motor y se refrigera mejor. Con un poquito más de porción de gasolina frente a la estequiométrica, el motor se refrigera mejor. Pero en cambio, esto también produce que tenemos un mayor consumo de combustible, una mayor también contaminación de los gases que se echan o que se vierten al exterior. Se incrementa un poquito la potencia con todo esto, ¿vale? Motor más refrigerado, más potencia, mayor consumo y mayor nivel de emisiones. Por eso, si no pasáis la ITV, por el tema de las emisiones del CO, CO2, etcétera, etcétera, lo que tenéis que hacer así a priori es empobrecer la mezcla. Empobreciendo la mezcla directamente se bajan los niveles de emisiones. ¿Cómo se haría 100% científico el asunto de hallar la carburación perfecta con los giros que hay que darle en un sentido o en el otro sentido al tornillo de riqueza? Vale, solamente si hay que hacerlo de cuarto de vuelta en cuarto de vueltas para ajustarlo. Bueno, pues hay que hacerlo con un aparatito que se llama analizador de gases. Ese analizador de gases, normalmente los tubos de escape, estoy viendo si este tubo de escape os encuentro dónde, no todos los tubos de escape, pero vamos, la inmensa mayoría de los tubos de escape, a ver, aquí en la R6 yo creo que se ve claramente. Perdonad, lo estaba haciendo en la ZCTR que no los he visto, pero mirad, aquí en la R6 se ven perfectamente. Veis que aquí en los 4 colectores hay un tornillo, ¿vale? En cada uno de los colectores. Pues ahí se abre ese tornillo y por ese tornillo se metería la sonda del analizador de gases y analizando los gases, hallando los valores adecuados que nos tiene que dar de C, CO2, etcétera, etcétera, monóxido de carbono y toda esta historia, pues con estos valores teóricos que nos marque el analizador de gases podríamos ajustar. Aumentaríamos o disminuiríamos esos proporciones de lo que nos diese el aparato analizador de gases, pues apretando el tornillo de riqueza o desapretando el tornillo de riqueza. Vale, o sea que lo más científico, y que si queremos tener el dato exacto haría falta un analizador de gases. Lo que pasa es que el aparatito es caro y no siempre podemos disponer de un analizador de gases. La inmensa mayoría de los mortales en nuestra casa no tenemos este aparatito analizador de gases y si no lo podemos alquilar, pues entonces lo mejor que podemos hacer es ajustarlo a las vueltas que nos dice el manual de taller y a partir de ahí pues observar los síntomas que os he comentado. Y en función de esos síntomas que os he comentado, pues de un cuarto de vuelta en un cuarto de vuelta podéis ir o enriqueciendo o empobreciendo la mezcla, ¿vale? Y así es como se ajusta de la forma no científica o no exacta. De la forma exacta hace falta un analizador de gases, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, cuando apretamos, que esta es la eterna duda, yo lo he visto que todo el mundo duda siempre, yo el primero, duda siempre en esta cuestión. Bueno, ya sabemos que se enriquece o se empobrece con el tornillo de riqueza, girando en un sentido o en otro sentido. Pero, para enriquecer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Apretar el tornillo de riqueza o aflojar el tornillo de riqueza? ¿Cuál sería la respuesta? Vale, pues la respuesta es clara. Depende del tipo de carburador. Hay, en este caso, dos tipos de carburadores. Los carburadores que tienen el tornillo de riqueza, ¿veis? Este es el tornillo de riqueza. Estaba diciendo que hay dos tipos de carburadores, ¿vale? Los que tienen, mirad, esta sería la posición del carburador en la moto. Aquí es la entrada de la mezcla, aquí a los colectores de admisión y aquí estaría el bloque motor, ¿vale? Aquí tendríamos el bloque motor. Y aquí sería nuestra entrada de aire y de ahí se produce la mezcla de aire-gasolina y por aquí saldría la mezcla, ¿vale? Pues
Fijaros, y aquí tenemos la válvula corredera, ¿vale? La válvula corredera. Bueno, pues lo que tenéis que fijaros es si el tornillo de riqueza, en este caso el tornillo de riqueza, está, fijaros, está aquí. Tienes que fijaros si el tornillo de riqueza está más próximo a la entrada de la mezcla al motor, o sea, está más cerca, el tornillo de riqueza está más cerca del bloque motor y la entrada del motor que la válvula corredera, ¿vale? Es decir, si primero está la válvula corredera, luego está el tornillo de riqueza y luego ya tenemos el bloque de motor, el tornillo de riqueza lo que está regulando es la entrada de aire o no, más aire o menos aire en la mezcla. Por lo tanto, si yo aflojo el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que estoy haciendo es dejar entrar más aire. Entonces, al aflojar, lo que estoy haciendo es empobrecer la mezcla. Y apretando, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, lo que estoy haciendo es reducir el paso del aire. Por lo tanto, si reduzco el paso del aire, lo que está haciendo es incrementándose la proporción de gasolina. Es decir, al cerrar, sentido de las agujas del reloj, lo que estoy haciendo es enriqueciendo la mezcla. ¿Vale? Porque cuando está el tornillo de riqueza más próximo al bloque de motor que la válvula corredera, lo que regula este tornillo es el paso de aire, ¿vale? Al régimen del ralentí, ¿vale? O en bajas. Estamos hablando siempre en bajas, ¿vale? Bien, hay otro tipo de carburadores que es el contrario, el que ese tornillo está antes que la válvula corredera. Es decir, va el tornillo de riqueza, luego la válvula corredera y luego ya la entrada de la mezcla al bloque de motor. En el caso que el tornillo de riqueza estuviese antes que la válvula corredera, lo que regula el tornillo no es el paso del aire, lo que regula el tornillo es la proporción de la mezcla. La proporción de la mezcla. ¿Vale? Entonces es justo lo contrario. Si yo abro el tornillo, es decir, sentido contrario a las agujas del reloj, si yo abro el tornillo, sentido contrario a las agujas del reloj, lo que estoy haciendo es incrementar la mezcla. Por lo tanto, al abrir lo que hago es enriquezco la mezcla. Y si cierro el tornillo, es decir, en el sentido a favor de las agujas del reloj, en el sentido del reloj, cierro el tornillo y lo que hago es reducir la mezcla. Por lo tanto, estoy empobreciendo la mezcla. ¿Vale? Entonces, cuando leáis y tal, la gente dice, no, siempre para empobrecer la mezcla lo que tenéis que hacer es abrir el tornillo. Pues no, depende. Depende de dónde está el tornillo, ¿vale? En los modelos que el tornillo está aquí, sería correcto, y en los modelos que el tornillo está aquí, sería incorrecto esa afirmación, ¿vale? Estando aquí, yo cierro el tornillo, empobrezco la mezcla, abro el tornillo, enriquezco la mezcla. Si el tornillo está aquí, si abro el tornillo, hay más aire, por lo tanto, empobrezco la mezcla, y si cierro el tornillo, hay menos aire, por lo tanto, enriquezco la mezcla, ¿vale? Pues con eso ya tenemos las nociones básicas teóricas de cómo ajustar nuestra mezcla a bajo régimen, ¿vale? Sobre todo lo que nos miran para la ITV, ¿vale? La parte, insisto, la forma más científica de hacerlo sería con un analizador de gases, pero eso para quien lo tenga. Y si no, abrimos, insisto, los tornillos de riqueza, las vueltas que nos diga el manual de taller, y ya en función de si tenemos más presión barométrica, menos, más presión atmosférica, si estamos en más altitud, menos altitud, más frío, más humedad, etcétera, etcétera, pues lo podemos ir ajustando, pues un poco con los síntomas que os he dicho, ¿vale? Pues listo, espero que lo hayáis entendido y que me haya explicado bien y que os sirva de ayuda. Ahora voy a continuar yo con el ajuste de la mezcla del carburador este de la ZZ R1100 para pasar ya a hacerle la sincronización de carburadores.